que he dividido en dos diapositivas y las vamos a explicar. Del texto de San Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12 leemos: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito, perdón, el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Ujú. A ver, permítame, que se me movió aquí se me movió la pantalla, ahí está. Ujú. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ujú. Ahí tenemos entonces el texto, palabra del Señor, que nos va comunicando a través de este trabajo de Mateo. Como vemos, claramente es una conexión, establece una conexión con Isaías 60 y el Salmo 71 que ya hemos visto, y nos presenta ahora una actualización teológica de los contenidos de Isaías y el Salmo. Lo hace a través de una narración donde nos presenta cómo los magos, que representan a todas las naciones paganas, serán de hecho los primeros que acepten al niño Jesús como un personaje salvífico, como alguien por medio del cual Dios ha establecido hacer llegar su justicia y derecho, su reino y sobre todo su vía de salvación para gente de todas las naciones. El oro y el incienso, que ya aparecían en el Salmo 71 y en Isaías 60, perdón, y y luego el Salmo 71 que habla de los reyes, pues nos puede hacer pensar que esos magos eran reyes. Ajá, aunque Mateo no lo diga expresamente. El Evangelio de hoy nos habla cómo entonces los magos, que representan a los pueblos paganos, ¿m?, van a adorar la presencia de Dios en el niño Jesús recién nacido. Como les decía, el texto es una actualización de Isaías 60 y del Salmo 71. El evangelista ha creado así una conexión entre textos, algo que en literatura se llama intertextualidad, con una finalidad catequética, es decir, de formar a los lectores, y con eso se pretende educar a los lectores para que entiendan la identidad más profunda del niño nacido. La adoración de los magos es una respuesta creyente a la epifanía de Dios en Cristo, que se ha manifestado en un escenario terrenal. Esto es lo que técnicamente es una epifanía. Ajá. La palabra epifanía viene del griego epi, que es una preposición que indica, pues, desde lo alto, desde de arriba hacia abajo, algo que se va a manifestar. Y fanía viene precisamente del verbo phainomai, que es manifestarse. Entonces, epifanía de Dios en Cristo es que Dios se va a manifestar en la persona de Jesús, pero en un escenario terreno, que es la casa a la que entran los magos. Entonces, lo que hacen los magos también prefigura el futuro reconocimiento que todos los pueblos de la tierra harán del niño.
en el que verán la presencia divina en el mundo. El don del oro representa el reconocimiento de la verdadera realeza del niño, es decir, lo reconocen como verdadero rey. Sabemos que era tradición entre los reyes de la antigüedad regalarse oro cuando nacía un heredero en la casa real de quien sea, ¿verdad? Viajaban los reyes y le regalaban oro al niño recién nacido, reconociéndole su dignidad como hijo de reyes. El don del incienso representa el reconocimiento de su condición divina, porque solamente a los dioses se les quema incienso, según lo que encontramos en textos antiguos. Finalmente, el don de la mirra representa el reconocimiento de que la futura muerte del niño será salvífica para todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque la mirra es una resina que se desprende de algunos árboles con la que se hace ungüentos para embalsamar cadáveres. Por eso le regalan mirra. Es un regalo que a lo mejor suena como fuera de lugar. Ujú. Fíjense, para hacer una equiparación, las que son abuelitas o mamás que tienen un niño chiquito en casa, ya sea hijo de ustedes o de algún hijo de ustedes, hijo o hija, pues los invita, mamá, abuelita, te invito al bautismo del niño o de la niña y todo alegría y felicidad. ¿Qué pensarías si en la fiesta llegara algún desconocido a regalarle a tu niño o niña un ataúd para bebé? ¿Qué dirías? Sácate a bañar, canijo, ¿verdad? Reaccionaríamos tal vez incluso agresivamente con esa persona. Diríamos que es alguien que está fuera de contexto o fuera de la realidad. Diríamos que está loco o que está haciendo mal de ojo al niño o qué sé yo. Pues algo parecido es esto de la mirra. ¿Cómo le regalas mirra a un recién nacido? Es un regalo fuera de lugar. Es un regalo que incluso a los ojos de la gente de aquel tiempo suena casi, eh, pues, insultante, ¿no? Porque la mirra se usaba para embalsamar cadáveres. Ujú. Hay un pintor del siglo XV, Andrei Rublev, que en Rusia hizo una pintura maravillosa que se llama La Santísima Trinidad, seguramente la conocen. Es una pintura donde aparecen sentados en torno a una mesita tres ángeles idénticos, pero esos ángeles no son ángeles, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que así los representa este pintor. Bien, Andrei Rublev también hizo una pintura que es el nacimiento de Jesús, donde se ven ahí las figuras centrales, María, el niño, los magos van ahí caminando, acercándose poco a poco, pero llama mucho la atención que en esa pintura el niño Jesús está envuelto como si fuera una momia, está envuelto no en pañales, sino en vendas. Todo su cuerpecito está metido en vendas y luego el cuerpecito del niño Dios está dentro de un ataúd que hace las veces del pesebre, donde se acercan el burrito y el buey. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió a este cuate hacer una pintura así? Pues esa es la forma pictórica de mostrar, ¿no? Como, ¿para qué nació el niño Dios? Para morir por nosotros. Entonces, Andrés Rublev era un hombre místico muy elevado en su formación cristiana, era un monje ortodoxo ruso que ya cuando vas leyendo a sus biógrafos cómo expresan la espiritualidad de Andrei Rublev, pues sí te quedas admirado, ¿no? Y dices, no, pues sí tiene razón. El niño Jesús nació no para que nos regalemos siempre los regalos más caros comprados en Liverpool o Palacio de Hierro. El niño nació para morir por nosotros, dice Rublev. Para eso nació el niño Jesús,
para que nos demos cuenta que su muerte será significativa y salvífica para todos los pueblos de la tierra. Y eso nunca lo debemos olvidar. Y otro punto que señalo aquí, como ustedes han visto, es que en el niño Dios vemos el verdadero rostro de Dios. No es el Dios castigador del que hablaba Marción, ese Dios del Antiguo Testamento punitivo. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero ese Dios es, inofensivo. Un niño recién nacido no solo está indefenso, es inofensivo. No te puede hacer daño, ¿o sí? A menos que seas alérgico a los bebés. Yo, yo no conozco una persona alérgica a los bebés. A lo mejor le caerán mal los bebés, pero alérgico no es. Entonces, el niño Dios nos muestra el verdadero rostro del Padre, que Dios en su omnipotencia es inofensivo. El Dios omnipotente se pone en las manos de María Santísima hasta para ponerle un pañal. Ujú. Cuando hablamos así, alguien diría, no, pero es que ese es el Dios encarnado, o sea, Jesús, y que la divinidad no, y etcétera. Bueno, hay en teología dogmática un principio que se le llama comunicación idiomática, que yo puedo predicar en Jesús, yo puedo predicar aquellos elementos humanos de la condición divina y puedo reconocer los elementos propios de la divinidad en la condición humana de Jesús. La comunicación idiomática, o sea, lo que permite predicarse de Jesús, tanto en su dimensión divina como dimensión humana, se dice del todo. Ujú. Cuando yo digo, Jesús es el Hijo de Dios que se rebajó a sí mismo asumiendo la condición de siervo, como dice San Pablo, estoy hablando pues de Jesús en cuanto Hijo de Dios encarnado que eh, se ha despojado temporalmente, como dice el autor de la carta a los Hebreos, por un poco se hizo inferior a los ángeles para asumir la condición humana. E incluso si yo llego a decir, Dios murió en la cruz, es una expresión correcta teológicamente hablando, porque por el principio de comunicación idiomática, cada vez que yo hablo de Cristo, hablo del todo. Entonces, Dios se deja matar en la cruz, no la divinidad, sino Dios encarnado en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando decimos también, por ejemplo, en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, no estamos diciendo que María sea madre de la divinidad. Estamos aplicando el principio de comunicación idiomática porque reconocemos que el Hijo nacido de María es verdadero Dios y verdadero hombre. Ujú. Muy bien, entonces aquí lo que vemos es esto. El misterio de la Epifanía no solamente es que Dios se manifiesta a los pueblos, sino en bajo qué calidad se muestra Dios a los pueblos representados en los magos de Oriente, bajo la calidad de un ser inofensivo, un ser al que no le puedes tener miedo, un ser del que sabes que no te va a ofender, no te va a atacar, es un recién nacido. ¿Qué agresiones puede ejercer un recién nacido hacia alguien más? No puede nada. Y así es Dios. Ajá. Entonces, en el misterio de la Epifanía, no solamente reconocemos que sí, que la manifestación de Dios a los pueblos, o que el reconocimiento de todas las naciones de que el niño Dios es para nuestra salvación, es ante todo ver el verdadero rostro del Padre. El verdadero rostro de Dios es la omnipotencia inofensiva. Eso es lo que aprendemos cuando cargamos un niño Dios, no solo ahora en Navidad, sino también el 2 de febrero, cuando viene la fiesta de la Candelaria. Y la iglesia siempre nos invita a reflexionar sobre esto. El verdadero Dios vivo y verdadero, el creador y el todopoderoso, es
tan inofensivo como un niño recién nacido puesto en tus manos. El niño Jesús se pone en tus manos para que tú lo recibas, lo cuides, para que dejes que este niño al crecer te acompañe, te ilumine. Y vamos a ver cómo, a pesar de lo que los magos regalaron al niño, a través de los magos y este relato de San Mateo, nos damos cuenta que el niño es el regalo, él es la dádiva, él es el regalo de Dios a los pueblos de toda la tierra. Ujú. Y por eso el niño Jesús se pone en nuestras manos, nos dice, yo soy la presencia de Dios en el mundo y me pongo en tus manos completamente inofensivo para que tú veas quién es Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, perfectamente y absolutamente inofensivo en las manos de los hombres. Ahora pongo aquí algunas anotaciones que también nos pueden servir para complementar lo que hemos visto, cómo y de dónde Mateo va elaborando toda esta redacción. Ya habíamos hablado de la conexión intertextual con Isaías y con el Salmo 71. Pero también es probable que Mateo se basara en dos relatos previos, el del nacimiento de Moisés en Éxodo 2 y el de Balaán en Números 22 al 24. El primero presenta un caudillo que desde su nacimiento es objeto de la envidia y deseos de la violencia del rey, o sea, del faraón. El segundo representa o presenta a un personaje que tiene una revelación que frustrará los planes del rey Balak o Balak de Moab, que quiere destruir a los israelitas llegados de Egipto, aquellos que venían con Josué. Balaán profetiza en favor de Israel. Balaán, como los magos, no era israelita, vino de Oriente, así dice Números 23:7 en la edición de la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento escrito en griego. Practicaba Balaán la magia y predecía el futuro. Números 23:23, así se expresa, se define o más bien se describe el tipo de actividad que tiene Balaán. Ujú. Según la interpretación que en el siglo I se hacía del oráculo de Balaán, en Números 24:17, conforme a la Septuaginta, Balaán predijo que aparecería una estrella como símbolo del Mesías. Como vimos arriba, Mateo usa la técnica del Midrash Hagádico, es decir, esta actualización teológica en una narración, comentario que parte de la investigación de los textos bíblicos, con el fin de actualizar los temas mencionados en Números, Salmo 71 y en Isaías 60, para presentar el pasaje de la adoración de los magos como una epifanía divina, y también se prefigura la futura aceptación de Jesús por parte de las naciones paganas a lo largo de los siglos.